Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal. Un canal que, bueno, sí que es cierto que estuvo parado una buena temporada. Con este vídeo lo que quiero es, pues bueno, volver a retomar un poco la publicación de contenido en este canal ahora que tengo un poco más de tiempo y que, bueno, también la actualidad pues está interesante para ir comentándola. Así que nada, es un poco este vídeo de rearranque del canal. Los suscriptores antiguos, pues bueno, ya sabéis un poquito de qué va el contenido, pues que va básicamente de análisis de mercado, análisis de fondos de inversión, de acciones. La línea más o menos pues va a seguir siendo la misma. Obviamente pues seguramente se toquen algunas cosas nuevas, pero más o menos el contenido va a estar en esta línea. Si eres suscriptor antiguo de este canal, seguramente estuviese suscrito al canal, al blog antiguo, que ya no existe, pero sí que es cierto que desde hace unos meses tengo un Substack, que es una plataforma de blogs en donde también publico ahí algunos artículos que no, bueno, que son complementarios a estos vídeos que vas a tener aquí. Te dejo la descripción, en la descripción te dejo la dirección para que te puedas suscribir, ¿vale? Es totalmente gratuito, no hay ningún coste, o sea que te puedes suscribir sin ningún tipo de problema y será, pues bueno, información complementaria a la que vayamos publicando aquí. Bueno, esta foto va un poquito en línea de lo que quiero comentar hoy, porque quiero tratar un tema un poco diferente. No quiero centrarme exclusivamente en nada de mercado, sino que quiero hablarte un poco de un tema un poquito diferente que se trata no mucho por lo que veo, pero sí que es para mí tan importante como el saber sacar rentabilidad en el mercado, que no es nada más que la protección de patrimonio. Y sobre todo quiero hablar de un tema que veo que la gran mayoría de la gente pues no tiene claro, que es el riesgo real que existe de poder perder nuestro capital que tenemos depositado en los bancos. Normalmente en los bancos pues tenemos el dinero tanto en cuentas corrientes como en depósitos bancarios y lo que está pues popularizado es que ese dinero pues está ahí seguro, pues porque al final es un dinero que no está puesto en ningún producto que tenga riesgo de mercado, con lo cual no fluctúa. Los depósitos bancarios pues no fluctúan, directamente tú cedes al banco un dinero con el propósito y con el acuerdo de que pasado un plazo ese banco te va a devolver tu dinero con unos intereses y no hay ninguna fluctuación ni mucho menos. Es cierto que es un producto financiero que no tiene riesgo de mercado, es decir, no está sujeto a estas fluctuaciones que te comento, pero sí que puede tener o puede sufrir, está expuesto a lo que se llama riesgo sistémico, riesgo del sistema, que es básicamente el poder perder ese dinero que tenemos depositado en el banco ante algún evento financiero, como puede ser pues, la insolvencia del banco o la incapacidad del banco para poder devolver los depósitos que tiene pactados. La foto, pues representa bastante bien lo que te comento, la idea general que tiene la gente acerca de estos depósitos bancarios. Es una foto del corralito argentino del año 2001, donde la gente pues, bueno, tenía sus ahorros en el banco y finalmente no pudo sacarlos durante un buen tiempo por el hecho de que el sistema bancario argentino pues, tuvo un colapso y no podía devolver todo el dinero que tenía que tenían depositados los ciudadanos. Entonces, pues bueno, es importante distinguir por un lado entre este riesgo sistémico y este riesgo de mercado. Aquí nos vamos a centrar evidentemente en el riesgo sistémico, cuándo puede ocurrir y en el caso de que ocurra, cómo poder estar protegidos y no perder nuestro dinero. Lo que hace que la gente, pues también, además de tenga esta idea de que los depósitos bancarios pues, son un producto seguro y que su dinero está a buen recaudo en el banco, es la idea, o bueno, no la idea, la figura del fondo de garantía de depósito. Existe en España y en otros países este fondo de garantía de depósito, que no es más que una figura, pues, un fondo que está destinado, que cada año va acumulando dinero con el objetivo de que en caso de que fuese necesario, todos los depósitos que tuviese el ciudadano de a pie en un banco y que tuviese una cuantía igual o inferior a 100.000 euros, pues estarían protegidos por este fondo de garantía de depósito
y no se tendría pérdidas en caso de que el banco pues, no pudiese hacer frente a la devolución de este dinero ahí depositado. Esto suena muy bien, pero vamos a ver que no es tan bonito como lo pintan. Estos son los números del Fondo de Garantía de Depósitos de España. Vale, ya te digo, hay otros países que tienen también fondos de garantía de depósito. Pues si estás en algún, sobre todo europeos, desconozco si en Latinoamérica, si me estás viendo desde allí, pues hay algún tipo de figura similar. Si la hay, pues bueno, puedes buscar un poco de información y ver un poco si es exactamente igual allí como lo que te estoy comentando aquí. Esto que lo que ves es la evolución del capital disponible en este fondo de garantía para hacer frente a un posible impago por parte de los bancos de estos depósitos bancarios. Y ahí vemos como desde el año 2015 pues se fue incrementando esta cantidad. Estos son datos de 2022 cerrados, que viste que en 2022 se cerró con 6.600 millones de euros en este fondo de garantía, es decir, 6.600 millones de euros disponibles para hacer frente a posibles impagos de depósitos en caso de que ocurriera de cualquier banco que opere en España. El año 2023 sí que es cierto que va a ser un poco más, creo que si no me equivoco que va a hacer en torno a los 7.300 millones, que será la cantidad de dinero que habrá en este fondo de garantía, así que más o menos estará en torno a unos 900, bueno, 700, 1.000 millones de euros más aproximadamente. Esto hasta que pues cierre el año y no se saque el informe anual, pues no se podrá saber, pero bueno, va a estar un poco por ahí. Claro, esto a primera vista puede parecer muy bien, oye, 6.600 millones pues dan para mucho y bueno, pues puede ser una fuente de seguridad para el depositante, oye, de esa tranquilidad de que en caso de que pasase algo y además teniendo menos de 100.000 euros en el banco, en un depósito bancario, pues no tengo por qué no dormir tranquilo, ¿no? El tema está cuando rascas un poquito más y cuando ves un poco los números totales de depósitos, de la relación entre la suma total de los depósitos que hay en el sistema financiero español y esta cantidad sujeta o que está disponible para hacer frente a estos impagos de depósitos. Aquí tenemos un gráfico que he sacado de un informe del Banco de España de este año 2022, que es un poco la evolución de cómo evolucionó la cantidad de depósitos bancarios que hay en España, separado por hogares y por sociedades no financieras, ¿no? La línea roja es un poco los depósitos de las familias en el conjunto del sistema financiero español. Eso es lo que muestra las líneas es la suma total de depósitos bancarios en cada año. La roja, ya te digo, es la de los hogares, la azul es la de las empresas no financieras, es decir, la típica empresa pues que tiene un excedente de caja y lo pone en un banco o en un depósito pues para obtener un poco de rentabilidad. Me voy a centrar exclusivamente en el de los hogares, ¿vale? Ves que la línea es bastante ascendente desde el año 2004 y sobre todo desde el año 2018 otra vez. Y más o menos aquí podemos ver que en el momento en el que estamos, que es 2023, hay un poquito menos de 1 billón de euros en el conjunto del sistema bancario español. Si tú coges todos los depósitos que hay a día de hoy en los hogares, pues suman 1 billón de euros. Claro, aquí es donde ya saltan un poco las primeras alarmas, ¿no? Es decir, tenemos por un lado 1 billón de euros en depósitos y por otro lado, si volvemos al gráfico de la evolución del Fondo de Garantía de Depósitos, vemos que solo vamos a tener unos 7.000, algo más de 7.000 millones para cubrir depósitos, con lo cual toda esa cantidad que supere 7.000 millones de euros hasta el billón, pues es susceptible de que no sea cubierta por ese fondo de garantía de depósitos. De hecho, veis aquí arriba que solo estaría cubierto un 0,75% del total de los depósitos garantizados al cerrar el año 2022. Más o menos, pues bueno, teniendo en cuenta cómo los depósitos evolucionan y cómo evoluciona el capital destinado a este fondo de garantía de depósitos, es muy probable que más o menos el porcentaje en 2023 sea el mismo.
Con lo cual tenemos ya el primer problema, una supuesta seguridad a través de un mecanismo financiero, pero que finalmente, cuando rascamos un poquito los números, vemos que ese mecanismo financiero no cubre ni el 1% de los depósitos que hay en el totales en el sistema financiero español. Que tú puedes decir, vale, sí, pero es muy complicado que quiebren todos los bancos y que tengamos que devolver todos los depósitos. Efectivamente, es muy complicado, pero tampoco quiero irme al extremo, sino que quiero que veamos un poco la relación del total, el monto total que puede haber y la cantidad tan pequeña en relación al conjunto de depósitos que podemos tener. Si hay un evento sistémico como el del año 2008, donde muchos bancos pues tienen problemas, ahí sí que podría haber un problema y tener que hacer frente a esta posible quiebra o este posible impago de entidades, pues con un capital que vemos que es a todos rasgos insuficiente. Eh, claro, tú me puedes decir, bueno, hombre, pero estas cosas, estos corralitos, estas quiebras bancarias, pues bueno, pasan sobre todo si me estás viendo desde Europa, pues dirás, coño, pasa, pero pasa en sitios lejanos, ¿no? Tenemos el caso de Argentina en el 2001, tenemos corralito que hubo en su momento en Brasil, creo que fue en principio de los años 80. Lejos sí, pero tampoco lo tenemos tan lejos. Es decir, muchas veces tenemos memoria selectiva y no nos acordamos de años recientes de lo que tenemos cerca y sí que nos acordamos de otras cosas que pasaron lejos en otros años. Me puedes decir, bueno, esto es muy complicado que pase, ¿no? Porque después también de la crisis del año 2008, toda la regulación bancaria se endureció muchísimo más, es mucho más complicado, los bancos tienen que cumplir con unos criterios de capital muchísimo más elevados. Hombre, es más difícil. Bueno, sí, es más difícil, pero puede pasar. Vamos a hablar un poco, sin ir más lejos, este mismo año, 2023, en un país que no es precisamente inestable y que no es precisamente pobre como Suiza. Vimos como el principal banco suizo, Credit Suisse, pues tuvo que ser comprado por su competencia porque básicamente quebró, y vimos como en Estados Unidos hubo bancos regionales que por tener el capital invertido en bonos, estos bonos pues bajaron mucho de valor, y al haber una retirada de depósitos por parte de sus clientes, estoy hablando del caso concreto de Silicon Valley Bank, que lo podéis ver un poquito por internet en lo que ocurrió, pues bueno, hubo un momento en que estos clientes empezaron a solicitar retiradas de capital de los depósitos, y esa retirada de capital, ese capital de los depósitos, perdón, estaba invertido por parte del banco en bonos a largo plazo que tuvieron la mayor caída de la historia de los bonos desde el año, bueno, desde siempre en los Estados Unidos. Es la mayor caída en el mercado de renta fija que existe. Con lo cual, esos bonos devaluados, a la hora de venderlos en pérdidas en el mercado, tuvieron que incurrir pues bueno, no pudieron hacer frente a estos depósitos, y tuvo que la Reserva Federal acudir al rescate de la entidad. Es decir, porque que esto ocurre y sigue ocurriendo, y eventos sistémicos en el sistema financiero del país o de una zona económica pues pasan más a menudo de lo que nos creemos. Esto es una foto del año 2013, finales de 2012, principios de 2013, en Chipre. Para que, otra vez, si estamos dentro de la Unión Europea, no estás viendo esto desde la Unión Europea, en la Unión Europea tan segura que es y tan regulada que está, pues bueno, en el año 2013, perdón, hubo un corralito en Chipre. Chipre se vio afectado financieramente por la crisis griega y tuvo que someterse a un rescate del conjunto de la economía, y en esa crisis, una de las consecuencias de esa crisis financiera fue que los dos principales bancos del país tuvieron que ser recapitalizados. Tuvieron que necesitaron asistencia financiera para poder pues seguir, al menos tratar de reflotarlos. Este es uno de los que ves en la foto, es Laiki Bank, que finalmente no pudo ser reflotado y tuvo que ser liquidado. Es decir, el banco quebró, y como vamos a ver ahora, pues mucha gente que tenía
su dinero ahí pues no pudo recuperarlo. Porque además, me quiero centrar en el caso de Chipre porque es importante, porque supuso un antes y un después en la zona euro a la hora de hacer frente a rescates bancarios. Antes había habido rescates, antes de Chipre. Había habido el rescate del sistema financiero español, había habido el rescate griego, había habido el rescate portugués. Es decir, había habido rescates que básicamente tenían un denominador en común, que es que se utilizaba dinero público de los países del norte de Europa, se utilizaba para rescatar economías y bancos del sur de Europa. Esto evidentemente llegó un momento en donde dijeron basta y que no podía ser así, no podía ser que los países más solventes tuviesen que estar poniendo dinero de sus contribuyentes en los más insolventes, y entonces se planteó con Chipre una opción alternativa al rescate con dinero público, que es la autorrecapitalización de los bancos, es decir, que los bancos con sus propios activos liquidasen sus propios activos y con esta liquidación de activos tratar de conseguir el capital suficiente como para cubrir las pérdidas en las que habían incurrido. ¿Cómo se hizo esto? Pues básicamente haciendo que los principales tomadores de riesgos de este banco, en este caso la Bank, pues asumiesen pérdidas. Es decir, aquí cuando hablamos de inversores, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de inversores. Aquellos que asumen riesgo, es decir, aquellos que tienen acciones del banco y bonos del banco, es decir, están asumiendo un riesgo, tanto un riesgo de mercado como un riesgo implícito del sistema. Y luego hay otra serie de clientes del banco que realmente no son inversores, sino que son ahorradores, que su único producto es tener depósitos bancarios. ¿Vale? Tener depósitos bancarios que, como dijimos al principio, no tienen riesgo, y mi único objetivo es que, bueno, el dinero que yo pongo en este banco, en este depósito en el banco, pues no me pierda capacidad adquisitiva. No asumo riesgo, por lo tanto, no debería de asumir ninguna pérdida en el hecho de que, bueno, pues el banco tuviese que liquidar activos, porque no estoy asumiendo ningún riesgo. ¿Qué se hizo en este caso? En este caso lo que se hizo es que inicialmente los accionistas y los bonistas sufriesen una quita para poder, con ese dinero, cubrir el agujero que se generó en el banco por la crisis financiera. ¿Cuál era el problema concreto de este banco? Que accionistas del banco, es decir, gente que tuviese acciones propias del banco y bonos propios del banco, pues la verdad es que había muy pocos, y con la quita que se hizo a accionistas y bonistas no fue suficiente para hacer frente al agujero. ¿Cuál fue el paso, la línea roja que pasaron? La línea roja que pasaron fue que, oye, tocar a los depositantes, es decir, los depositantes también perdían el dinero que tenían en sus depósitos, es decir, en productos que no asumían riesgo y que no, porque eran inversores conservadores, tenían que perder parte de su dinero para intentar sacar a flote el banco. Bien. ¿Qué depósitos se tocaron? Se tocaron los depósitos que superaban los 100.000 euros. Es decir, como dijimos, en Chipre también había un fondo de garantía de depósito que hacía que los depósitos que por valor de 100.000 euros o menos pues no estuviesen garantizados por este fondo de garantía, en este caso el fondo de garantía de Chipre. Hasta aquí me dirás, bueno, vale, no estaban garantizados, o sea, se tocaron los que no estaban garantizados. Es decir, al final se hizo un poco lo que estaba previsto, ¿no? El fondo de garantía actuó como garantía y la gente que tenía pues menos dinero en los depósitos no tuvo que hacer frente a pérdidas y estuvo protegido por el Estado. Vale, esto es lo que finalmente se hizo, sí, cierto, es lo que finalmente se hizo. Lo que ocurre es que este no era el plan inicial, ni del gobierno de Chipre, ni de la Comisión Europea. Independientemente luego que podamos tener un debate de por qué 100.000 y por qué si tienes 90.000 eres ahorrador y si tienes 101.000 euros eres inversor, y como tienes 101.000 euros, pues todo lo que supere los 100.000 pues es susceptible de que lo puedas perder. Yo no lo veo así, pero bueno, es otro debate y es otra cosa que se podría hablar, pero no, bueno, no está dentro del contenido de este vídeo. Entonces, ¿cuál fue la propuesta inicial? Tanto del gobierno de Chipre
como de la Comisión Europea. Bueno, pues es un poco lo que está aquí. Sobre todo lo importante es lo que está marcado en azul. La propuesta inicial de tanto de la Comisión Europea como del gobierno de Chipre inicialmente era que pagasen todos los depósitos. Es decir, hacer una quita tanto a los depósitos inferiores a 100.000 euros como a los depósitos superiores a 100.000 euros. Los depósitos, ahí ves, la última idea es grabar con un 3% los depósitos asegurados. Depósitos asegurados, es decir, depósitos que estuviesen cubiertos por el fondo de garantía, es decir, inferiores a 100.000 euros. Vale, se les aplicaría, la idea inicial era que toda la gente que tuviese 100.000 euros o menos en un depósito en este banco perdiese el 3% de ese dinero y, como puedes ver ahí, los que superasen los 100.000 euros le querían aplicar tasas, o sea, descuento, quitas de hasta el 15%. Bueno, pues esto es un poco el ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir en caso de que sea necesario tocar a depositantes. Es decir, al final, si es necesario, vemos como tanto un gobierno como la Comisión Europea, si es necesario, van a ir a por todo. Van a ir a por los depósitos que están garantizados y los que no están garantizados. Con lo cual, todo fondo de garantía de depósitos que nos garantice una supuesta seguridad, con esta forma de actuar, lo que nos está dejando claro es que tal garantía, en caso de ser necesario, no existe. Es decir, cuando aquí tenemos un gobierno como el de Chipre, que evidentemente ningún gobernante quiere pasar a la historia como el gobernante que pagó, que dejó quebrado su país, pues si es necesario saltarse la normativa y todas las leyes, pues se las van a saltar. En España también tuvimos casos similares. Finalmente esto no se aplicó, ¿vale? No se aplicó y solo se tocaron los depósitos superiores a 100.000 euros y con quitas inferiores a las que están aquí. Pero no se tocó porque hubo una respuesta tan grande, tanto de la ciudadanía como del conjunto de la oposición parlamentaria en el Congreso de Chipre, que el gobierno finalmente pues se tuvo que echar para atrás y finalmente pactaron con la Comisión Europea el solamente tocar los depósitos que tuviesen más de 100.000 euros y con una quita inferior a la que aparece en esta descripción. Así que, bueno, es un poco el ejemplo de que cuando sea necesario, dentro de un marco regulatorio como la Unión Europea y tan seguro y tan garantista como nos dicen, pues su propia normativa o la normativa de un país es papel mojado en caso de que así lo consideren. Y bueno, esto es básicamente la confirmación en su momento de lo que decimos, de que a partir de este momento, desde el momento del rescate chipriota, esta forma de rescatar entidades financieras en el futuro, pues puede ser, o sea, va a ser la predominante. Es decir, el presidente del Eurogrupo en su momento, este es el nuevo modelo, esto es lo que vamos a aplicar a partir de ahora, y si hay que tocar a depositantes, pues se va a tocar a depositantes. Es decir, si hay gente que no asume riesgo y que lo único que quiere es mantener la capacidad adquisitiva con un depósito, si tienen que perder, van a perder. Esta es la realidad. Pues bueno, esto te hace pensar que evidentemente en caso de un evento sistémico, tu dinero pues no está protegido en un banco. Es decir, todo lo que esté dentro del balance de un banco, es decir, todo activo que esté dentro del balance de un banco es susceptible de ser liquidado, sean acciones, sean bonos o sean depósitos. Nos lo deja muy claro, esto es lo que hay. Con lo cual, lo siguiente que tenemos que pensar es cómo podemos protegernos ante una posible quiebra de la entidad en la que tenemos nuestro ahorro. Pues básicamente la forma idónea de, de protegernos es de buscar productos similares a la del depósito bancario, pero que sean productos que no están dentro del balance de un banco. ¿Cuál es el producto más parecido a un depósito bancario y que no forma parte del banco porque no forma parte del balance del banco porque no es un producto del banco en sí? En el caso de España, las letras del Tesoro. Es decir, en cualquier otro país, un bono del Estado a corto plazo.
¿Con qué me refiero a corto plazo? Pues con plazos como máximo de un año. Es decir, letras, en caso de España, letras del Tesoro a 3 meses, 6 meses, 12 meses, todo lo que supere los 12 meses, pues ya es otro cantar. A partir de ahí, pues bueno, podemos ver un poquito alternativas a esta a cuánto están pagando los depósitos. Aquí tenemos un ejemplo de la última subasta de letras del Tesoro en España, donde se emitieron bonos, letras. La diferencia entre un bono y letra del Tesoro es básicamente el plazo, ¿eh? Todo lo que en España sea un plazo de vencimiento de deuda igual o inferior a 12 meses se le llama letra del Tesoro. Si está entre 3 y 5 años se le llama bono del Estado. Si supera entre 3 y 10 años, bono del Estado. Si supera los 10 años, es decir, 15, 20, 30, ya se llama obligaciones. Pero vamos, el mecanismo es el mismo. Aquí vemos un poco emisión de deuda. Es la última subasta que se emitió en España a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses. Están pagando pues una media. Lo que se pagó a 3 meses es el 3,59, el 3,83 a 6 meses, el 3,81 a 9, el 3,87 a 12 meses. La forma de utilizar la deuda pública a corto plazo como depósito es básicamente comprando un bono o una letra del Tesoro, perdón, a 12 meses y manteniéndola hasta vencimiento. Es decir, ¿cómo podemos crear una alternativa a un depósito bancario? Vale, imagínate que yo tengo en el banco un depósito con X cantidad de dinero, con el cual al final de un plazo, 12 meses, dentro de 12 meses, hoy, 28 de octubre de 2023, contrato un depósito que pacta que el 28 de octubre de 2024 el banco me va a devolver el capital que yo invierto, o que yo le cedo, perdón, con una rentabilidad. Vale, eso es un depósito. Vale, yo puedo utilizar una letra del Tesoro como un depósito. Es decir, yo puedo contratar una letra del Tesoro a 12 meses, donde pongo ese dinero que voy a poner en el depósito, lo pongo en una letra del Tesoro y en el caso que te acabo de poner, el 28 de octubre del año 2024, el Estado me devolvería el capital invertido más el 3,87% de rentabilidad. La forma, y esto es muy importante, la forma de que una letra del Tesoro actúe como un depósito es manteniéndola hasta vencimiento. Es decir, si yo contrato hoy esta letra a 12 meses, no puedo vender la letra del Tesoro hasta el 28 de octubre del 24. Porque la letra del Tesoro es un producto que está cotizando en el mercado todos los días y el precio varía. Con lo cual, si yo necesito retirar ese dinero y dentro de 5 meses, por poner un ejemplo, si el precio de la letra del Tesoro dentro de 5 meses de esta letra del Tesoro que está cotizando en el mercado hasta su vencimiento es inferior al precio al que yo la compré, pues ahí tendríamos una pérdida. Para que veamos un poco, el precio medio fue de 96,24, pues todo lo que sea un precio de 96,24 o por debajo de 96,24, pues estaríamos incurriendo en una pérdida. Pero si yo mantengo mi letra del Tesoro hasta vencimiento, no hay ningún tipo de pérdida. El día que vence me devuelven el capital y los intereses. Con lo cual, esta es la forma más sencilla de tener un depósito bancario que no forma parte del balance de los bancos. Y tú me podrás decir, bueno, sí, pero el Estado puede quebrar. Efectivamente, el Estado puede quebrar. Pero, por un lado, ¿qué probabilidad hay de que España quiebre en los próximos 12 meses? ¿En los próximos 9? ¿En los próximos 6? ¿De aquí a Navidad puede quebrar España? Hombre, es complicado. Si me estabas hablando a 20 años vista, ahí ya puede ser otra cosa, porque a lo mejor dentro de 20 años pues en España nos echan del euro y somos unos parias. Pero a 12 meses vista, el riesgo de quiebra es muy bajo. Además, si esto ocurriese, siendo la cuarta economía de la zona euro, como ya ocurrió en el pasado, nos rescatarían, si no es de forma directa, con un rescate total de la economía, sí que será de forma indirecta a través del Banco Central Europeo con la compra de bonos y con la compra de letras del Tesoro para que baje el tipo de interés y el riesgo se disipe. Con lo cual, todo producto del Estado, letra del Tesoro, que tenga como plazo 12 meses o menos,
yo lo veo como un depósito bancario si lo mantenemos a vencimiento y así pues estamos cubiertos del, del riesgo sistémico que pudiese ocurrir en caso de que el banco en el que nosotros estamos pues tuviese algún evento de crédito. Y poco más. Me quedó un vídeo bastante largo, porque yo cuando empiezo a hablar, pues cuesta parar, pero bueno, yo creo que la idea está bastante clara. El dinero que tenemos en el banco no está tan seguro como nos hacen creer. Y la alternativa para estar protegidos de un evento de crédito es tener deuda del Estado a corto plazo, de 12 meses, vencimiento de 12 meses o menos, manteniéndolo siempre hasta vencimiento, no vendiéndolo antes de que venza. Y con eso, pues estaremos cubiertos de un posible evento de crédito. Así que nada más, el vídeo ya me quedó lo suficientemente largo, espero poder publicar otro en breve con otra temática, pero yo quería tratar hoy esto. Si tienes alguna duda o quieres hacer alguna puntualización, evidentemente en los comentarios sin ningún tipo de problema. Y si llegaste hasta aquí, entiendo que pues es de tu interés, compártelo y bueno, pues te recuerdo que tenemos Substack de nuevo, está debajo en la descripción y ahí puedes también tener otro tipo de contenido complementario al del vídeo del canal. Así que nos vemos pronto y pasa un buen día. Adiós.